paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Karen tenía 13 años, se acababa de graduar de primaria cuando fue reclutada a la fuerza, sí, con 13 años, por las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. 11 meses después murió junto a otros 6 menores en un bombardeo del Ejército Nacional en el Guaviare. Su padre habla por primera vez de este drama y de ese dolor que no tiene nombre. Hay un mineral muy codiciado en la industria de la tecnología que cargamos todo el tiempo. El coltán no solo ha causado millones de muertes en el mundo, sino que cada vez es más escaso y apetecido. Por eso las potencias tienen el ojo echado en los posibles yacimientos y claro, ahí está Colombia. Otro frente de guerra, el contrabando y la minería ilegal del coltán, sin Dios ni ley. Un campesino del desierto de la Tatacoa se encontró un tesoro, un fósil que reveló el último suspiro de una ave prehistórica y asesina conocida como el ave del terror. Se habían encontrado sus restos en Argentina y en Estados Unidos, pero los científicos no sabían que esa bestia había existido aquí en Colombia, donde al parecer era presa fácil de cocodrilos de 10 metros de largo que también vivieron en ese bello rincón del Huila hace 13 millones de años. Una vida bajo la tormenta. Empecemos. Karen tenía 13 años cuando se la llevó la guerrilla. Era una niña alegre y juiciosa que soñaba con salir adelante para ayudar a sus papás. Era uno de los 7 menores que murieron en el bombardeo del ejército a las disidencias que los usa como carne de cañón. Eduardo Contreras esperó a las afueras de la morgue de Medicina Legal en Villavicencio con Ruber hasta que le entregaron el cuerpo de su hija. Hablaron sobre el dolor, sobre la culpa y la impotencia por no haberla podido rescatar. Pues mi hija era una muchachita muy alegre, hacía muchos TikToks, hasta incluso tengo los TikToks que aún ella grabó por ahí, ¿no? Le gustaba mucho estudiar, le gustaba colaborar mucho en lo que fuera, era una persona muy alegre. En el colegio le gustaba ser la primera en hacer sus presentaciones, colaborarle a sus compañeros. Hola, ¿qué haces? Pensando. Pensando en mí. Dije pensando, no perdiendo el tiempo. Karen estaba feliz. Se graduó de quinto de primaria a fines de 2024. En distintas fotos de ese día se le ve sonriente, con toga y birrete, celebrando su logro. Esto es de 2024. ¿Qué soñaba hacer Karen? El sueño de ella era tan bonito que siempre lo decía, que era algún día salir adelante y ayudarnos a nosotros como padres. Amaba bailar. En la mayoría de sus publicaciones hace coreografías, en algunas acompañada de sus amigos. Lo que recuerdo mucho de ella es que era una persona muy alegre, muy dinámica. Era una niña que prácticamente apenas estaba empezando su adolescencia y no la logró vivir. Para hoy simplemente pues solo quedar en recuerdo. Mi papá. ¿Por qué consideras que es tu héroe? Porque es fuerte. ¿Y tu héroe a quién le tiene miedo? A mi mamá. En 2024 cumplió 13 años. Como dice Ruber, su papá, grababa videos en TikTok de todos los momentos importantes de su vida. Así quedó documentado en esa red social. Creció en medio de la naturaleza, en la Amazonía colombiana. Donde vivía mi hija es un territorio indígena. ¿Cuál es el pueblo más cercano de ahí? El pueblo más cercano del territorio donde nosotros vivimos se llama La Pedrera, Amazonas. Ruber habla derrumbado, en medio de la tragedia que le sucedió a su hija, a su familia. Cree que es importante contar su versión de los hechos, cómo es vivir y crecer en una zona de guerra. La situación
Por el territorio donde vivíamos es muy difícil buscar un medio como de trabajo, porque pues no hay un respaldo de algunas entidades como para que esos jóvenes, o sea, pudieran pensar en un futuro mejor, ¿cierto? La educación allá es muy baja. Es por eso también que hay veces muchos indígenas no podemos sacar los hijos de nosotros adelante porque no hay un modo de trabajo, no tenemos lo suficiente como para poder sacar a nuestros hijos adelante y que sean alguien en la vida. ¿Quién manda allá? Pues del Estado no, prácticamente nunca ha habido una presencia, más que todos desde el 2021 en adelante hasta la fecha. Los que han hecho mucha presencia es el grupo ilegal de la FARC. En enero de 2025, Karen no entró a primero de bachillerato como muchos otros niños en Colombia. Según el testimonio de su padre, la mayor facción disidente de las FARC, que se hace llamar Estado Mayor Central, al mando de alias Iván Mordisco, la secuestró y reclutó forzosamente. Una estrategia infame que usa a los niños como escudos humanos. Una práctica que afecta especialmente a comunidades indígenas y afrodescendientes, que ha encendido las alarmas de instituciones como Naciones Unidas, que ha denunciado que en los últimos 5 años el reclutamiento de menores de edad aumentó un 300% en Colombia. El reclutamiento de mi hija lo hacen el 2 de enero, en donde ella me pide permiso a mí de bajar con una compañera que también fue reclutada el mismo día. El siguiente acto de esta tragedia sucedió lejos de allí, en Guaviare, la madrugada del 10 de noviembre de 2025, cuando, de acuerdo con información del Ministerio de Defensa, un grupo de 150 guerrilleros, entre ellos 2 hombres de confianza de Iván Mordisco, avanzaban por la selva con el objetivo de emboscar un grupo de 20 soldados desplegados en la zona. 3 aviones soltaron varias bombas sobre ellos por orden directa del presidente Gustavo Petro. En tierra se desató el infierno, pero los cabecillas escaparon. 19 guerrilleros murieron allí, entre ellos 7 menores reclutados a la fuerza por esa guerrilla. Una niña de 13 años, entre ellos. Su nombre era Karen. Es una noticia que prácticamente a uno como padre, pues a mí me dio muy duro, porque pues yo tenía una relación muy bonita con mi hija. Para mí fue un golpe muy duro. Hasta ahorita aún sigo pues con el mismo dolor, no porque pues nunca voy a superar eso. Aunque en el pasado el presidente Gustavo Petro se había comprometido a no realizar bombardeos a guerrillas donde hubiera menores de edad, ha defendido la operación, señalando necesidad militar inminente. Íbamos como Estado a defender a muchachos, soldados que estaban a 285 metros. Allí caen menores de edad. Mientras organismos como la Defensoría del Pueblo señalan que el principio de humanidad debe prevalecer en todo combate. Lo que yo le diría al presidente es de que se pusiera la mano en el corazón y mirara todo el sufrimiento de todos nosotros los padres, que en este momento estamos viviendo ese dolor, pues por una toma de muy mala decisión que él hizo, ¿sí? Aún sabiendo que había menores de edad. Me reuní con el ministro de Defensa Pedro Sánchez, le mostré las fotos de Karen y le pedí una respuesta para su familia sobre lo ocurrido en el bombardeo. ¿Qué puede decirle a este papá y a esta familia? Que siento un dolor supremamente profundo. Al ver la imagen de la menor, me duele muchísimo que estos criminales estén victimizando a nuestros menores, llevándolos a cometer infracciones y haciéndolos que pierdan la protección. Y esa misma imagen, por ejemplo, la contrasto con el hijo de Miguel Uribe. O esa misma imagen la contrasto con los hijos de los 155 militares que han sido asesinados y policías. Antes de proceder con el bombardeo, ¿sabían que había menores ahí? La certeza del 100% no, pero la probabilidad sí era muy alta, porque sabemos que estos grupos criminales reclutan a menores. Hemos hecho 13 bombardeos, 8 de los cuales han sido ejecutados este año, y en esos solamente hemos tenido afectación de menores cuando se ataca las disidencias de alias Mordisco. Muestra de alguna manera que sí están reclutando.
presidente sabía que había menores ahí? Nosotros le presentamos al señor presidente la operación y era inminente la necesidad de emplear esta capacidad que se llama apoyo aéreo cercano. Es decir, unas tropas están muy cerca al enemigo, con una relación de 1-6 o 1-7, y se requiere brindar el apoyo de fuego. Y en este caso, por la amenaza, se empleó bombardeo. Y le dijimos, hay esta probabilidad de que haya menores, pero ahí se balancean todos los principios para tomar esa decisión. Es una niña esa que va a poder manejar un fusil de eso. Y pues es difícil escuchar también al Estado lo que dicen, en donde uno se da cuenta de que pues este gobierno era uno de los que criticaba mucho los bombardeos. Y mire qué está pasando. Te están matando puros niños, menores de edad. Personas que, como por decir, no saben ni cómo vivir la vida todavía. Ruber tiene 34 años. Llevaba varios días frente a Medicina Legal de Villavicencio, esperando que le entregaran el cuerpo de Karen, cuando me encontré con él. Cuénteme cuánto tiempo lleva aquí esperando. Pues llevo 7 días en espera de la entrega del cuerpo de mi hija. Pues para mí ha sido muy duro esta situación, enterarme de que mi hija, que es menor de edad, haya caído pues en ese bombardeo, ¿no? ¿Usted cómo se enteró de que su hija estaba en ese grupo? Pues ya me entero cuando por las redes sociales pasan que Medicina Legal en Villavicencio pues dan el positivo de que son los menores de edad, y en eso pues está mi hija. Esa misma mañana le entregaron los restos de su hija en un ataúd sellado. Familias de otros menores fallecidos en el bombardeo tuvieron que acudir a organizaciones de caridad para retornar los cuerpos hasta sus lugares de origen. Prácticamente yo en la entrega del cuerpo que me hicieron de mi hija no miré nada. A mí me la entregaron ya dentro del cajón, unas partecitas del resto de mi hija envuelto en una bolsa. Son unas cosas mínimas, porque pues el cuerpo de mi hija no tenía solo un brazo, no tenía solo una pierna. Mi hija no estaba sin la cabeza, mi hija tenía todo completo. Es difícil porque pues, por decir, hay partes del cuerpo que yo creo que prácticamente ni siquiera llegaron. Ruber conoce de cerca las disidencias. Según su testimonio, era lanchero cuando en 2020 un comandante guerrillero le pidió transporte. Yo soy motorista, distingo mucho el río, desde partes de Pedrera para abajo hasta Puerto Santander. Trabajé con el territorio como logístico. En cuando pues se acaba el trabajito, no hubo más posibilidades de trabajo. ¿En qué año? Eso se acabó como para el 2020. Ya entraron el grupo armado del Frente Amazonas Johnny Arena, en donde pues ellos llegan sin conocer el territorio, sin conocer nada, en donde pues contratan a una persona para que le haga un viaje de alimentos y combustible. Los viajes se hicieron recurrentes. Y pues de ahí ya pues llegaban a la casa 4 o 5 guerrilleros armados a buscarme para seguir haciéndole el mismo trabajo, en donde ya no recibí ni un pago. Nadie va a ser tan ignorante en estar cobrándole a esos grupos, ¿sí? Entonces ya a lo último pues prácticamente se veía uno obligado a que ya tenía que hacer el trabajo para ellos. Ruber afirma que ingresó a las filas de la disidencia como miliciano, que no tuvo opción en un territorio dominado por ellos. Nosotros como indígenas nos sometemos a esa causa porque pues no hay una presencia del Estado, no hay un apoyo para un sostenimiento de la familia, en donde nos toca a nosotros someternos. Después de que usted no se someta con ellos, prácticamente lo puede conllevar a la muerte también. Según su testimonio, desertó de las filas de la guerrilla y se entregó al ejército en la base de Araraquara, Amazonas. Yo me volé. ¿En qué fecha? Eso fue desde agosto del 2024. Luego, en enero de 2025, Karen fue reclutada forzosamente por las disidencias. El reclutamiento que ellos le hacen a mi hija es para que yo vuelva a trabajar con ellos, porque eso fue lo que ellos le dijeron a la mamá de mi hija. Tomo la decisión de salir frente a esta entrevista para darle a conocer también al país, pues que se enteren que la situación por la cual están pasando también muchos niños inocentes, menores de edad.
A Ruber le dieron casa por cárcel mientras su proceso avanza en la justicia. En junio de 2025, su hija Karen se contactó por última vez con él. Esa fue la última vez que la vio con vida. ¿Cómo podía ella tener un aparato para comunicarse? Mi hija no tenía ningún celular. Ella llegó a una casa civil en donde él ya le pidió el favor de que quería hablar conmigo y la persona llega y me llama y me pasa a mi hija. ¿Qué fecha? El 21 de junio, en donde ella me dice que ella quiere salirse, que ya no quiere estar más por allá. Y me dice usted que le manda una ubicación también, ¿no? Pues yo le decía a ella, hija, pues no se desconecte, que vamos a estar hablando porque voy a ver qué hago. Y pues donde ella me manda las ubicaciones y todo eso. Y aquí está la ubicación en tiempo real. ¿Y eso dónde da? En una finca bajito de La Paz. En la denuncia por desaparición forzada que puso ante las autoridades el 28 de octubre de 2025 por el reclutamiento forzado de su hija, adjuntó la información de ubicación y copias del chat que sostuvo con ella. También una foto de la niña vestida de camuflado. Y ella le manda esta foto y esto es lo último que hablaron. Fue lo último que hablamos, sí. Actualmente mi hija sigue dentro de las filas de las FARC-EP. La última comunicación con ella fue el pasado 21 de julio del 2025, desde el WhatsApp 321, número donde me envió fotografías. Luego de la denuncia y la entrega de las coordenadas de ubicación, lo siguiente que Ruber supo fue que había sucedido un bombardeo y que su hija había fallecido allí. La única respuesta que me dieron fue pues encontrarme con la noticia de que mi hija estaba muerta. La noticia de la muerte de Karen, de 13 años, le dio la vuelta al mundo. Ruber, en medio del dolor, teme también por su vida. Es un objetivo militar de las disidencias. Me siento culpable por una parte en donde pues ella me pide la ayuda de que la saque y no pude. O sea, no pude sacarla ni aún pidiéndole ayuda al Estado. No logré hacerlo. Hasta el momento de hace 7 días que me entero que mi hija está muerta, pues aún no he superado tampoco eso. Y sí, me siento culpable por ese lado, de que no ayudé a mi hija a salir de allá. El protocolo 2 de Ginebra dice que los menores de 15 años no pueden ser reclutados, no pueden participar en hostilidades y deben gozar de una protección especial. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Cada 20 horas, un niño, niña o adolescente fue utilizado por grupos armados en Colombia. Una cifra escalofriante que debería sacudir al país. Karen soñaba con algún día convertirse en bailarina profesional. En cambio, terminó viviendo una tragedia. El reclutamiento forzado acabó con su vida. Según Naciones Unidas, entre el 2019 y el 2024 en Colombia, más de 1.200 menores fueron reclutados para la guerra. Esas cifras corresponden únicamente a casos verificados, lo que significa que el número real, por falta de denuncias, temor o imposibilidad de acceso a varios territorios, podría ser lamentablemente muchísimo más alto. No se vayan, los espero después de comerciales. En el violento mundo de la minería ilegal aparece otro detonante para la guerra, el coltán, que se mueve y se trafica sin Dios ni ley. Nos vemos ahorita. En la Orinoquía colombiana, en la frontera con Venezuela, una zona donde operan toda clase de grupos armados, la minería ilegal del coltán es una bomba de tiempo. Este mineral está en el centro de una disputa que amenaza con destruir la tierra y con agudizar mucho más el conflicto interno. Héctor Córdoba navegó en aguas muy peligrosas con la Armada Nacional y conoció esa otra guerra que, si no fuera por la violencia, parece más una pelea de tigre con burro amarrado. Claro, el burro sería la legalidad. El coltán es una serie mineral, 2 minerales, uno de niobio, columbita, y tantalita, un óxido de tantalio. Es muy codiciado porque tiene estos metales, niobio y tantalio, y el niobio y el tantalio tienen un alto punto de fusión, ¿sí? de la temperatura, es decir, entran en su fase líquida pues, bastante, una temperatura alta, alrededor de 3.000 grados centígrados el tantalio y alrededor de 2.000 grados el niobio. Entonces, esto hace que haya nacido la nanotecnología gracias al descubrimiento de estos metales. El SCA Maya
nació en Inírida, capital del Guainía, donde se concentra una de las mayores riquezas minerales de Colombia. Es geólogo y conoce el coltán como pocos. El coltán, un mineral que nace de la mezcla de columbita y tantalita, es el corazón invisible que alimenta nuestros celulares, televisores, tabletas y carros eléctricos, pero también es clave para fabricar armamento militar avanzado. Si se tiene control sobre estos metales, se puede tener un control también sobre el desarrollo tecnológico de una nación. En el Congo, el mayor productor de coltán del mundo, el tráfico ilegal ha dejado cerca de 5.4 millones de muertos desde 1998, el equivalente a toda la población de Dinamarca. Colombia no ha llegado a ese extremo, todavía, pero avanza por el mismo camino. En la Orinoquía, la minería ilegal de coltán y de oro se volvió fuente de ingresos para grupos armados. Un negocio muy difícil de rastrear, perfecto para financiar estructuras criminales en la frontera. La Orinoquía y la Amazonía colombiana hacen parte del noroccidente del cratón amazónico y allí hay unas rocas muy antiguas. Entonces, estas rocas antiguas han permitido que se reconcentren metales como el tantalio, el niobio, y se disgregan y hacen parte después de depósitos aluviales de coltán. Para ver de cerca cómo opera la minería ilegal en la Orinoquía, viajamos a Puerto Carreño, capital del Bichada. Aquí la Armada Nacional patrulla más de 1.300 kilómetros de frontera fluvial. Es donde comercializan y acopian todo el tema de polimetales que sale de la región. Al igual que el narcotráfico, los grupos armados controlan la explotación. Son ellos quienes deciden las rutas y cómo se mueve la mercancía. ¿Cómo operan los grupos armados, general? Yo creo que la analogía más práctica es con la que más duro hemos vivido durante tantos años de conflicto, que es el narcotráfico. Pero esa es la mejor analogía para poder hablar de la minería, porque los grupos, así no estén directamente involucrados con la explotación ilícita de esos yacimientos mineros, sí son los que controlan esa explotación, porque son los que permiten quién sí y quién no lo haga, de qué forma lo comercialicen o lo muevan, bajo la autorización de quién o de quiénes, y a quiénes les deben inclusive entregar o no lo que produzcan. Según el brigadier general Rafael Olaya, comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía, el negocio de la minería ilegal de coltán financia directamente al ELN y estructuras de la Segunda Marquetalia, grupos que instrumentalizan a comunidades indígenas y campesinas para la extracción. Solo en Bichada, las incautaciones de las Fuerzas Armadas superan los 1.2 billones de pesos. Aquí tenemos ELN y Segunda Marquetalia, sobre todo en esta parte limítrofe con el vecino país. José Daniel Pérez Carrero del ELN, y tenemos también Segunda Marquetalia, que son los que están ejerciendo esa actuación criminal sobre todo lo que sea economías ilícitas. En las entrañas de la Orinoquía, en la frontera con Venezuela, los mineros sacan el coltán con bateas de los afluentes de los ríos más importantes. Pero la necesidad se encuentra con un riesgo latente. La minería aluvial daña el ecosistema y expone a los mineros a graves peligros, incluso radioactivos. El material es radioactivo. En la estructura cristalográfica del coltán vienen incorporados también elementos químicos como el uranio, como el torio, y esto puede también afectar considerablemente la salud del minero, porque pues, la radioactividad es invisible y la larga exposición a la radioactividad es donde más conlleva a enfermedades como el cáncer, por ejemplo. El coltán nace en el ancestral escudo guayanés, que atraviesa Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, Venezuela y parte de Colombia, donde rocas con miles de millones de años liberan partículas oscuras al deshacerse con la lluvia. Aquí, en la Orinoquía, el tiempo avanza lento, pero el interés de las estructuras armadas crece muy rápido. El coltán sí es una piedra que da plata, pero es una piedra muy peligrosa por todos los sentidos, tanto como para la gente del monte como para la gente para la ley. Y para la salud de uno también, porque eso bota un químico que el único animal que se le acerca es el murciélago. Este exminero, que llamaremos Carlos, llegó hace 20 años al Guainía, atraído por la fiebre del oro y el coltán. No da la cara porque hablar de lo que pasa en la región le puede costar la vida. La mina de Tantalita está en Colombia, está en Venezuela. Pero ahorita con tanta persecución la gente casi no está
sacando así mucho aquí en Colombia, no. Están sacando más entre la frontera entre Venezuela y Colombia. Hay minerales, sí, sí están trayendo coltán de Venezuela, porque esta geología no la limita a la frontera. Son las 6:30 de la mañana. Llueve a cántaros en Puerto Carreño. La Orinoquía enfrenta la peor temporada de lluvias de la última década. Una avioneta Cessna Caravan de la Armada Nacional nos lleva hasta Inírida. Buenos días. A 6.000 pies de altura, se ve cómo las inundaciones devoran kilómetros de selva. Muy buenos días. Para rastrear esta cadena de contrabando, nos metimos río arriba, en territorio enemigo. Por seguridad, debemos usar chaleco antibalas. Entrar aquí no es fácil. La Armada Nacional despliega su fuerza con 6 embarcaciones que llaman pirañas, armadas hasta los dientes. Cruzamos el río a 120 kilómetros por hora. La temperatura roza los 40 grados y el viento golpea fuerte. Un descuido en estas aguas puede ser mortal. El río es peligroso y traicionero, vigilado por grupos armados de día y de noche. ¿Dónde estamos, general? Bueno, ahorita estamos saliendo desde la capital del departamento de Guainía, desde el muelle principal del municipio de Inírida, y vamos a llegar exactamente a las desembocaduras del río Inírida sobre el Guaviare. Ajá. Y de ahí continuamos río Guaviare hasta llegar al Orinoco. Ahí es donde vamos a encontrarnos con la población de Amanabén. ¿Qué es Amanabén? Amanabén es un punto en donde se está acopiando todo el tema de arenas negras que sale de la región. Después de 2 horas navegando sobre el río Inírida hasta el Orinoco, la atención se centra en Amanabén, un punto caliente en la frontera con Venezuela. Aquí se almacena el mineral que, según el general Olaya, luego emprende rutas fluviales y terrestres hacia los centros de acopio en el Meta y la capital. En diciembre de 2024, las Fuerzas Armadas incautaron en este sitio 13.7 toneladas de coltán, con un valor en el mercado de unos 4.7 millones de dólares. Esto es importante porque pues, es la población a donde normalmente se hace toda la comercialización y parte del acopio de minerales. Aunque desde el 2009 se sabe que el coltán está en el escudo guayanés, no existe una sola mina legal operando a escala comercial en la región. Este vacío estatal abrió la puerta a dragas improvisadas, minería de aluvión y raspado de barrancos, sin estudios ambientales, sin planes de manejo, sin presencia del Estado. Fíjate que ahí hay una ambigüedad, porque identificamos la necesidad del coltán en la producción de tecnología y de muchos bienes, ¿sí?, que requiere la sociedad. Eso es indudable. Pero esa explotación ha conllevado siempre a través de violencias, guerras, sangre y deterioro social. Detrás de la tecnología de punta hay una desigualdad enorme. El minero o el campesino que se juega la vida recibe una miseria, entre 26.000 y 50.000 pesos por kilo en el sitio de extracción. El trabajo del minero es muy duro, ¿no? Es un trabajo manual. En el coltán no se utilizan máquinas y este trabajo se hace a través de una batea, se agrega el material del río y a través pues, de un movimiento circular por gravedad se va concentrando el coltán. Entonces, digamos que de 20 kilos pueden salir alrededor de 300 gramos de coltán. Este material se vende alrededor de 30.000 a 50.000 pesos por kilo en el sitio. A nosotros nos contrataban gente de afuera. En ese tiempo nos pagaban de a 50.000 pesos por kilo. El acopiador que logra venderlo en el exterior gana entre 400 y 600 dólares por kilo. Este margen convierte al coltán en un activo más rentable que la misma coca. Parece arena, sí, pero también son metales. Entre los 5 y los 6 meses pueden estar sacando mensualmente 50 toneladas mensuales. En 6 meses, multiplique eso, puede ser mucho más. Claro. Porque nosotros hemos incautado entre 14, 15, 20 toneladas en lo que llevamos corrido de diciembre del año pasado a lo que llevamos este año en operaciones conjuntas o de forma individual. Ya llevamos casi, yo creo que vamos a alcanzar las 100 toneladas. Aquí estamos en uno de los almacenes donde tenemos material incautado. Usted está levantando metales. En la cantidad que hay, que podrían ser 5 kilos, hay entre 35 y 40 kilos. Increíble que en ese poquito también hayan casi 5 toneladas. Para borrar su origen, el mineral ilegal cambia de nombre en el trayecto. Unos lo llaman arenas negras o tierras raras, otros polimetales. Las organizaciones ilegales lo mezclan todo.
El coltán extraído sin permiso se confunde con los títulos legales de minería de subsistencia. Así, es imposible rastrear su procedencia. Que ahí es donde está el juego de estas organizaciones criminales. Mezclan todo, meten todo en un solo paquete y por eso es que ahora ya no son arenas extrañas o arenas raras, sino tierra. Es para confundirlo con ese tema que se da legal de explotación cuando se da este permiso, esta titulación de minería de subsistencia. Porque ahí, en la minería de subsistencia no aparecen los polimetales, pero sí aparecen la tierra o los minerales que se sacan para construcción, arena de construcción, arcilla. Mejor dicho, los traficantes camuflan las supuestas arenas raras debajo de arena común, sin que nadie pueda diferenciarlas a simple vista. Los cargamentos salen de Inírida y Guaviare hacia San José del Guaviare, o toman la ruta por el Bichada hacia Villavicencio y Bogotá. Luego viaja a países como China, que controla el 90% del mercado. El negocio es tan sofisticado que al llegar a los puertos de exportación, Cartagena o Buenaventura, la carga lleva toda la documentación legal, todos los papeles en regla. Todo el material lo concentran y lo acopian en alguna población y lo dejan listo para montarlo en una metrera, en una embarcación que tenga la capacidad de llevar 20 toneladas, que es muchísimo, y llegan a una población a las orillas del río Bichada, en donde ya hay unas vías donde llegan camiones, específicamente llegan tractomulas, llegan a Puerto Gaitán, Puerto López, cogen carretera, entraron a Villavicencio y de ahí ya no supimos más. Decenas de embarcaciones y vehículos cargados con el mineral se mueven por las distintas rutas de la Orinoquía. Pasan enfrente de las narices de las Fuerzas Armadas que no pueden hacer nada ante el complejo marco legal. ¿Qué tan difícil es rastrear esa cadena desde la mina hasta el exportador? No, no es complicado, porque vuelvo y repito, son 2 puertos. Pero cuando todo eso llega con todos los papeles en regla, pues no hay nada que hacer. Para uno transportarla para que la ley no se diera cuenta, hay trochas, hay partes que uno ya sabe que los militares no están, la hora, porque ellos siempre ellos nunca están en el mismo sitio todos los días. Entonces uno con esa piedra tiene que tener esa precaución. Y es que la única manera para saber exactamente qué minerales lleva un cargamento y si de verdad es coltán o no, se necesitan pistolas especializadas, espectrómetros y equipos de laboratorio que solo existen a 689 kilómetros de Inírida, en la Facultad de Geología de la Universidad Nacional. Casi en todas las arenas negras tengo magnetita. En muchos casos, con reconocer minerales, lógicamente para eso se necesita una cierta especialización, la capacidad de distinguir diferentes minerales por su forma, por su densidad, por su brillo, por su estructura o su forma cristalina, si es magnético o no. Ya se puede distinguir muchos de los minerales, de los materiales. Pero sacar coltán de forma ilegal no solo amenaza la economía y la seguridad del país, también está desangrando la Reserva Natural Puinahuay, la madre de la humanidad en lengua puinabe. Un territorio protegido de 1.9 millones de hectáreas en Guainía y Bichada, hogar de 688 especies de plantas, 46 especies de aves, mamíferos emblemáticos como el oso hormiguero palmero y 44 comunidades indígenas. La minería ilegal deforesta, contamina con mercurio y destruye uno de los tesoros ecosistémicos de la Amazonía. Porque cuando entra uno a la página de ANA Minería, encuentra que Bichada y Guainía tienen títulos mineros expedidos, títulos mineros legales. Pero venga, si son reservas naturales, ¿por qué están expidiendo títulos o titulación minera? ¿Cómo hacemos nosotros para llegarle a la judicialización si lo justifican con una legalidad de una cantidad de documentación que efectivamente cumplen los requisitos, pero omiten el tema medioambiental? Insistimos a la Agencia Nacional de Minería y al Ministerio de Minas para confirmar la información sobre licencias y títulos mineros en la Orinoquía. Pero hasta el cierre de esta investigación, ninguna institución se pronunció de forma oficial. ¿Se siente un poco como con el agua al cuello, general, ya? No, pero en el agua estamos siempre. Pero como le digo, esto es una responsabilidad institucional. General, ¿qué se puede hacer? Necesitamos más contundencia en el Estado. Nosotros quedamos aquí prácticamente desarmados jurídicamente ante eso que estamos viendo continuamente, que es esa minería
ilegal. Hace daño, hace daño. No se ve en la tierra, pero está haciéndole daño al río, está haciéndole daño a las comunidades. ¿Hay muchos minerales en estos ríos? Hay muchos minerales. Prácticamente una tabla periódica completa. ¿Es peligroso hablar del coltán? Hablar de coltán, como está tan criminalizado la actividad minera en departamentos como Guainía, no es conveniente hablar de coltán ni de oro en estos departamentos. Hay muchos intereses, me imagino. Hay minería, hay recursos, hay plata y eso hace que finalmente pues, incremente el riesgo. Sin un ordenamiento minero claro y capaz de proteger su territorio, esta nueva guerra tecnológica seguirá entregando la riqueza de la Orinoquía a grupos criminales, mientras el mundo enciende sus pantallas. Mientras las entidades oficiales encargadas de regular la minería en la Orinoquía avanzan a paso de tortuga, Colombia firmó en la COP30 de Brasil un acuerdo de pago por reducción de emisiones que puede movilizar hasta $40 millones para esta región. Amanecerá y veremos. Los espero después de comerciales. Un campesino que encontró las evidencias de seres como de otro mundo y la vida bajo la tormenta. Los espero. Hace 13 millones de años, el desierto de la Tatacoa era más parecido al Amazonas, con ríos, árboles y depredadores gigantes. En el agua, el Purusaurus, un cocodrilo de más de 10 metros. Y en la tierra, un ave de 3 metros de alto conocida como el ave del terror. Durante décadas, científicos buscaron evidencia de este depredador en Colombia, pero fue un campesino el que encontró la prueba reina. Simón Posada conoció a César Perdomo, un hombre que lleva más de 40 años viviendo, sufriendo y hasta aguantando hambre por cuenta de los fósiles. Una vida tormentosa. Yo lo puse el Museo de la Tormenta porque yo siempre vivo atormentado por los fósiles, como recojo, como busco y me falta plata, me falta tal cosa. El museo lo tumbó una tormenta de lluvia, viento y truenos, entonces dije, la tormenta. O sea, su vida ha sido una tormenta. Sí, señor. Y sigue siendo un tormento, me imagino, hasta que me vaya a este mundo. Si uno dura 90 años, más 90 años no voy atormentado buscando fósiles. La tormenta. Así se llama este pequeño museo en el desierto de la Tatacoa, que ha sido construido únicamente por las manos de este hombre, César Perdomo, un campesino nacido en esta tierra árida hace 45 años. Él ha traído hasta esta colina del desierto ladrillo por ladrillo, bulto por bulto, teja por teja y fósil por fósil. Pues este museo arrancó desde yo muy niño, porque yo soy campesino, ¿no? Bajo estas latas de zinc existen varios tesoros que la ciencia todavía no conoce. Y fue precisamente un pequeño fósil el que nos trajo hasta aquí para conocer a César. Se trata de un pedazo de un ave del terror, un animal de 3 metros de alto, que la ciencia no sabía que había pasado por este lugar hace 13 millones de años. Y yo soñaba con los fósiles donde iba y encontraba. Me ponía a orinar y estando orinando veía fósiles y me quitan las ganas de orinar. ¿Le ha pasado que usted sueña dónde está un fósil? Sí, señor. ¿Y va al sitio y lo encuentra? Sí, señor, sí, señor. Decir que César está obsesionado con los fósiles es quedarse corto de palabras. ¿Cuántos fósiles ha recolectado usted? Yo creo que pasan de 5.000 piezas, no enteros, no piezas, ¿no? Esta historia, más que la de una obsesión, es una historia de amor muy inusual, un amor verdadero. A los fósiles son el amor de su vida. Sí, señor, rescatar una historia de la Tatacoa, ¿no? Este es el ingreso al Museo La Tormenta. A eso es que ha dedicado César cada segundo de su vida, a rescatar la historia de lo que hubo aquí hace 20 millones de años, cuando este lugar era más parecido al Amazonas que al bosque seco tropical que es hoy en día. ¿Usted le encantaría montarse en una máquina del tiempo y llegar allá o qué? Sí, porque pues uno ama esto que uno no encuentra nada y uno quisiera encontrar. Pues yo he sido solista, uno solo se imagina cosas, porque pues, ¿con quién hablo? Si casi pues mi proyecto es campesino. Pues. Para César, los fósiles son sus hijos, son su familia. Y uno lo quiere como cuando uno carga al hijo de uno pequeño y usted lo carga alzado. Así es un fósil para uno. Si uno toca arroparlo con la cobija, lo arropo con la cobija, con la camisa, con el sombrero, con lo que sea. Y entonces este es la habitación. Este es mi penthouse, sí, señor. Un cuarto de loco, pero sí. Los fósiles son mi familia, me gusta que vivan más bien ellos que ni yo, son mi familia. Por eso vivo con ellos. ¿Y usted ha dormido en el desierto? Sí, en campo abierto, sí, señor, con los fósiles, sí, señor, claro.
Ha sido los mejores momentos de mi vida de sueño, los he pasado en el bosque en campo abierto, de quedarme dormido, amanecer descansado, no sentir temor de nada, de que estoy solo, un amor genuino. Dice que hasta ha pasado hambre en honor a los fósiles. Usted a veces ha llegado a la situación en que dice, o compro mercado para comer, o me lo gasto en ir a sacar un fósil. Sí, claro. Como le digo, yo conozco mucho el hambre. Es decir, usted se ha quedado sin comer por un fósil. Sí, señor. Es un hobby de sangre que lo maltrata feamente a uno porque no le gusta. Uno se le oscurece, aguanta hambre, aguanta sed, aguanta sol, cansancio, lluvia. ¿Todo por los fósiles? Sí, señor. Todo por un patrimonio que no le gusta. César tiene 2 hijas de un matrimonio que se frustró por cuenta de su amor por los fósiles y el desierto. Ellas vienen del pueblo, ellas se criaron allá y tienen el apellido mío, ¿no? Pero pues que quieran los fósiles, no es ese acercamiento que les guste, ¿no? Y pues uno tampoco puede obligar a un hijo que haga a la manera de uno, lo que ellos quieran hacer también, ¿no? ¿Hace cuánto se separó usted de su esposa? No, yo nunca viví con mi esposa. Fue un amor a distancia. ¿Por qué? Pues porque ella en el pueblo y yo acá. Una mujer no le pone cuidado a un loco. Un loco cogiendo piedras todo el día. Recogiendo patrimonio, sí. Bajo este techo hay 40 años de fósiles que ha recolectado por estas tierras. Pues acá están los 40 años de la vida, están acá. ¿En cajas? Sí, señor, en cajas y en ilusiones, sí, señor. En la Tatacoa hay 2 museos más de paleontología. Uno de ellos tiene columnas griegas y parece más un museo de Washington que un museo campesino como el de César. Cuando tenía 11 años encontré 2 fósiles en el desierto de la Tatacoa. Esos fósiles me llevaron a apasionarme por la paleontología. Acá fue donde iniciamos nosotros a construir este sueño. Andrés Vanegas y su familia levantaron este museo con recursos propios, pero gracias a su dedicación les llegó una ayuda directamente desde el espacio exterior. Y en este camino de estar buscando pues personas que nos apoyaran, logré encontrar a muchas personas que creyeron en nosotros, que se dieron cuenta del potencial que tenía este proyecto. Entonces fue así como logré que, por ejemplo, Carlos Jaramillo, que es una de las personas que nos ha apoyado, empezó entonces a gestionar recursos para poder apoyarnos y poder lograr tener un espacio como este. Y fue así como logró Carlos entonces hablar con un astronauta de la NASA de los Estados Unidos, el capitán William Ander, que participó de la misión Apolo 8. Andrés y su familia trabajan 24/7 por su museo y tienen las máquinas y un laboratorio con el que soñaría César, pero a él todavía no lo ha descubierto un astronauta o un mecenas que lo apoye. César empezó a apasionarse, a colectar. Eso hizo que hoy día pues tuviera el Museo La Tormenta, que es un referente muy importante también para la ciencia hoy día en el desierto de la Tatacoa, porque es una de las colecciones más grandes también que tenemos en la actualidad, con muchísimas especies. Ahí hay cosas fascinantes. Él tuvo la oportunidad también de compartir con algunos científicos que llegaron en los años 80, que fueron los últimos investigadores que llegaron al desierto de la Tatacoa. Este es el más famoso, conocido como La Torre. César recuerda que a la edad de 5 años recogió su primer fósil. Por ahí lo tengo guardado, la vértebra de un cocodrilo. Por esos días vio expediciones de japoneses y de otros extranjeros que llegaron a la Tatacoa en busca de fósiles. El patio de mi casa era un museo natural, había muchos fósiles. Y poco a poco las expediciones que vienen cuando yo era niño se los llevaron uno a uno. Al ver la atención que los extranjeros le ponían a los fósiles, César empezó a recogerlos con más interés. Yo comencé a recuperar, sí señor, con la ilusión, vuelvo y digo, de que algún día los investigadores volvían y nunca volvieron. Quería que regresaran para poder compartir con ellos su amor por los fósiles, porque allá en el campo a nadie más le interesaban estas rocas de otro mundo, solo a él. Por muchos años, su familia no entendía su amor por estas piedras. Que ellos no querían que uno estuviera recogiendo piezas, sino que fuera a cuidar las ovejas, que fuera a dar vuelta a las vacas, ¿no? El trabajo campesino que ha sido siempre, que hoy en día se saltó por la ciencia, pero esa fue mi crianza. Los paleontólogos japoneses no volvieron, es verdad, pero pronto empezarían a llegar científicos colombianos a este lugar. Yo estudiando bosques y haciendo mis estudios doctorales en la Universidad de Nueva York, estaba en un departamento de antropología donde todo lo que tiene que ver con micos y evolución de primates también está de la mano, y mis colegas hacían todo ese tema de paleontología. Él es Andrés Link, un biólogo colombiano experto en monos de fama internacional. Hace poco se ganó el premio Whitley, algo que los medios han catalogado como el premio Oscar de la ciencia. Lo recibió de manos de la princesa Ana de Inglaterra. Ella había leído sobre los proyectos, se había informado
y con cada uno vino y habló del proyecto, hizo recomendaciones. Entonces, volvamos a cómo Andrés conoció a César cuando regresó de sus estudios en Nueva York y visitó la Tatacoa. Andrés tenía mucha curiosidad porque sus compañeros habían hablado mucho de los fósiles de micos que los japoneses y otros investigadores habían encontrado allá en la Tatacoa. a César lo conocimos primero como de voz a voz y realmente planeando una salida de campo muy grande de más de un mes en 2019, pensamos, ¿por qué no vamos donde César a preguntar si podemos quedarnos allá? Y fue así como Andrés empezó a ir a donde César, primero como huésped de su alojamiento rural, pero ya después como amigo y cómplice. César para mí es muy inspirador, mejor dicho. Por un lado, no puedo creer que alguien tenga una pasión tan real por los fósiles. Andrés se convirtió, por fin, en esa persona con la que César podía hablar de su gran pasión. Era el científico que tanto había esperado desde la partida de los japoneses. Llegó a Tatacoa hace 15 años, pisó Tatacoa. Y él venía, pues, cada 6 meses, cada año. Y ahora hicimos más amistad, ya viene más frecuentemente a colaborarme, viene con estudiantes a colaborarme aquí en el museo, a catalogar, a escribir, porque pues, a mí eso me azota siempre feo, ¿no? Sí, porque yo no tengo computadora aquí, pues el internet y todo el vuelvigo, aquí es de campo, no hay redes eléctricas. Un día, Andrés fue a la Tatacoa con el científico Rodolfo Salas, un experto mundial en un tipo de cocodrilo que habitó en este lugar. Fue Rodolfo el que descubrió un tesoro muy particular en medio de los miles de fósiles que ha recopilado César. Él entraba frecuentemente como a pasear por el museo y mirar los fósiles, muchos no están clasificados, y en una de esas fue que salió con ese fósil en la mano que vino a cambiar pues, la historia de lo que sabemos de la Tatacoa hoy en día. Aquí está mi fósil famoso para la humanidad. Se trata del pedacito de la pierna de un ave de 3 metros de alto, que solo se había encontrado hasta ahora en Argentina y Norteamérica. Era un depredador en el tope de la cadena alimenticia. Se le conoce como el ave del terror. César la había encontrado en este lugar hace más de 15 años. ¿En qué parte más o menos? Por acá el sitio, el fósil está por acá. ¿Y esas rocas las puso usted ahí? Un punto de referencia. Yo antiguamente no cargaba GPS ni nada porque pues, no existían, entonces yo ponía puntos de piedras, para nosotros se llaman mojones. Caminar con César por el desierto es una experiencia increíble. A todo momento se distrae, se pierde, ve fósiles por todas partes. César, ¿dónde estamos? Estamos en el laberinto de Cusco, la vereda de Cusco. ¿Qué apareció por ahí? Parte de las muelas, dientes de un pez pulmonado. Estos son restos fósiles. Pero en esta zona está prohibido recoger fósiles y César es muy respetuoso de las reglas. Esto es un parque, ya tiene sus políticas, es un área protegida, pues debe ser respetada. Pero en otros lugares, César va en su campero o en su moto y hace excavaciones. Tiene instrumentos profesionales que le han ido regalando, pero también usa materiales del campo que son los que tiene a la mano. Pues yo el fique lo aprendí casi empíricamente. ¿Con vendas de yeso? Con vendas de yeso, sí señor. Y usted dijo, lo más parecido acá es el fique. Sí, señor. Sí, señor. Ah. Es lo que más maneja uno como campesino, ¿no? Para César, todos los fósiles, por insignificantes que parezcan, son importantes y este pedazo del ave del terror iba a contar una historia increíble. Toca dejarlo de un día para otro. La casualidad de que Rodolfo Salas estuviera ahí para reconocer este tesoro era 1 en 1.000.000. Lo miró y dijo, esto no es un mamífero, esto tampoco es un reptil, y como que echándole cabeza, él mismo propuso, esto va a ser un ave del terror. En este lugar del desierto, donde César hizo el que es hasta ahora el hallazgo de su vida, ocurrió un asesinato hace cerca de 13 millones de años. Si se mira con detalle esta pieza, se ve que tiene 2 huecos, que bien podrían ser la muestra del ataque de un cocodrilo contra un ave asesina. Pero pensar que un ave de esas también pudo haber sido ya sea depredada por un cocodrilo o que se hubiera muerto por algún motivo, pero que el cocodrilo hubiera podido acceder a ella, pues lo hace muy interesante. El cazador cazado. No sabemos si se lo comió después de muerto, probablemente lo cazó, y sabemos por las marcas que ese animal no se recuperó, mejor dicho, fue el último momento de ese ave del terror porque no se sanaron, digamos, esas heridas. César y Andrés han discutido 1.000.000 de veces cómo pudo ser esa batalla por la vida que tuvieron estas 2 criaturas hace millones de años. ¿Se lo pudo haber comido este de acá u otro? Pudo haber sido uno más gigante, ¿no? Porque pues este es un juvenil.
Y fue así como ocurrió algo que era muy improbable, que un campesino colombiano terminara firmando un paper científico junto a personas que han pasado décadas en las universidades. Siempre estábamos como discutiendo las implicaciones, los hallazgos, y al final leímos el documento juntos y él iba aportando como sus comentarios también. Mejor dicho, fue una participación científica como la de cualquier otro coautor. Por todo esto hay restos fósiles. De hecho, hace poco se conoció la noticia de una nueva pieza del ave del terror que también encontró César. Esta dupla científica está imbatible y el niño campesino que fue alguna vez, hoy en día es un colega más, trabajando hombro con decenas de científicos que vienen hasta este lugar. ¿Están preparando otro paper que viene ahora a nivel científico para usted? Sí, señor. ¿Es secreto? Sí, secreto, sí. Cuando se publique se dará cuenta. Reservado, humilde y trabajador. Al conocer a César Perdomo uno se da cuenta de que en este país la genialidad también nace lejos de las universidades y que hasta en la mitad del desierto existen personas que, como él, solo están esperando una pequeña oportunidad para dar la sorpresa y salir adelante. Cuando se le pregunta a César Perdomo qué necesita para sacar adelante su museo, él ni siquiera piensa en dinero. Se le ocurre, en cambio, pedir más tejas de zinc, más ladrillos, más cemento. Así que si quiere ayudarlo, comuníquese al correo de los informantes y los ponemos en contacto. Larga vida, eso sí, para la tormenta. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube, y ahora también las puede ver todas en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. A continuación, esperen Séptimo Día. El turismo crece en Colombia, pero hay actividades que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad y las vacaciones pueden terminar en tragedia. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.